acuerdan que en estos días hemos recibido unos mensajes preciosos donde Dios nos ha estado hablando y nos ha estado hablando específicamente también, recordándonos aquellas palabras que nos ha dado como lema para este año, la mudanza, año de mudanza, Génesis 12, del 1 al 3. ¿Se acuerdan también que estuvimos estuvimos repasando un poco algunos aspectos del lema, ¿no? Y habla de una mudanza, de un cambio, de la dificultad a la respuesta, de la comodidad al compromiso, de la pequeñez a la obediencia, de la pasividad a la conquista, de la imaginación a la verdad, de la promesa a la posesión, de lo bueno a lo divino. Y dentro de lo que hemos recibido también en estos días, ha sido una palabra de claridad sobre algunas cosas que Dios nos ha dado. ¿Se acuerdan que decíamos, el domingo pasado escuchamos esta predicación que decía que Dios nos ha dado libertad respecto de nuestro pasado, del pecado específicamente? Dios nos ha dado también salvación, pero la salvación respecto de nuestro presente, que podamos estar viviendo un presente favorable, bendecido. Y Dios también nos ha dado para nuestro futuro vida eterna. Y esos tres aspectos son importantes tenerlos en cuenta porque muchas veces vivimos muy sobre la marcha, la carrera, haciendo lo que hay que hacer. Recién estaba conversando con algunas personas y me decían desde las 6 de la mañana que estamos corriendo y bueno, fuimos a un trabajo, de ese trabajo fuimos al otro y de ese otro pasamos por acá, por la iglesia y bueno, ahora vamos, porque todavía el día no termina. Y a veces pasa, ¿no?, de que vivimos muy a las corridas, muy a las apuradas y no paramos un poco, no nos quedamos quietos y eso juega en contra de lo que puede llegar a ser nuestro crecimiento espiritual, de nuestra comunión con Dios. Si bien es cierto que a veces como creyentes alcanzamos cierta, digamos, habilidad como para estar permanentemente en oración con Dios. ¿Vieron que a veces pasa, uno va manejando en el auto y como que va conversando con Dios, ¿no? O que está trabajando, a veces, a mí me pasa que a veces estoy regando o estoy arreglando el jardín o estoy haciendo algo en la casa y Dios me va hablando a través de lo que voy haciendo o porque el Dios en su misericordia se apiada de mí y me está dando una enseñanza en aquello que estoy haciendo, ¿no? Siempre me acuerdo que una enseñanza tremenda, preciosa que me dio el Señor fue haciendo lo más insólito, que es un día que se me taparon las cloacas en casa y había que limpiar, había que arreglar el problema. Y en la medida en que fui destapando lo que tenía que destapar, me fui dando cuenta que en las cañerías estaban obstruidas por raíces de un árbol que ni siquiera estaba. Era un árbol que estuvo en el jardín, pero nosotros después lo sacamos, el jardín lo rellenamos, o sea, lo ampliamos, inclusive es parte del actual living de mi casa, lo que fue el jardín en su época, donde estaba el árbol plantado. Pero evidentemente sacamos el árbol, sacamos el tronco, pero algo pasó ahí abajo que todavía están las raíces. Y claro, esas raíces a lo largo del tiempo causan problemas, ¿no es cierto? Y en la medida en que yo estaba haciendo eso, conseguí prestado unas cañas y yo nunca lo había hecho, por supuesto. A veces nos toca hacer cosas que nunca hemos hecho para poder alcanzar un poco de alivio en un problema que tenemos. Y en este caso a mí me tocó utilizar esas cañas, vieron que son con un tirabuzón en la punta que va rompiendo y va entrando y va arrancando. Cuando saqué las raíces me sorprendí porque eran más o menos del tamaño de mi brazo.
era como si fuera un manojo enredado del tamaño de mi brazo y largo así como mi brazo. Bueno, mi brazo no es muy largo, pero era largo como mi brazo y estaba ahí enredado. Y a veces pasa, ¿no?, de que las cosas se complican por las raíces que han quedado y que de una manera o de otra están ahí, están ahí. En este tiempo que me ha tocado también dar algunos talleres en los retiros, dicho sea de paso, les invito a que vengan a los retiros, que hagan los retiros. Si ya lo hicieron hace un año atrás o 2 años atrás, vuelvan a hacerlo de nuevo, porque siempre hay alguna raíz que aparece, ¿eh? Siempre hay alguna raíz que crece. Y no esperemos a que esas raíces causen problemas. Esta experiencia a mí me enseñó a que yo ahora, por lo menos anualmente, tengo que hacer un mantenimiento de las cañerías para que no haya inconvenientes y no tener que estar a las corridas tratando de conseguir la solución. Y cuando recordaba un poco los temas de los talleres, uno de los talleres que me tocó dar fue justamente el tema de iniquidad. Y la iniquidad es algo que todos traemos encima, todos lo tenemos, todos estamos contaminados por la iniquidad, todos estamos embadurnados, estamos afectados por la iniquidad. La iniquidad es como un virus, como algo evidentemente oculto, pero que a la larga o a la corta trae problemas. Y básicamente la palabra iniquidad implica pensamientos torcidos. Pensamientos torcidos. Y es interesante recordar esto porque si hay un campo de batalla en la vida del cristiano, es el campo de la mente. Cada uno de nosotros tiene una mente. Levante la mano el que no tiene mente. Todos tenemos mente, algunos más chiquitos, otros más grandes, pero todos tenemos mente, ¿no es cierto? Es decir, todos tenemos una capacidad, hay algunos que están atacándose, todos tenemos una capacidad de pensar, pero el problema básico del ser humano es que el ser humano es bueno, pero hace cosas malas. Y hace cosas malas porque piensa mal. Y si piensa mal, se siente mal, y como se siente mal, hace cosas malas, actúa mal. Y el problema de nuestros pensamientos es justamente lo que el diablo se aprovechó para utilizar para hacernos caer en error, en equivocación, en pecado, para separarnos de Dios, para apartarnos de Dios, para hacernos inclusive creer que podíamos solos. Y resulta que el diablo se acercó a Eva y le dijo, ¿viste ese árbol que está ahí? ¿Viste ese fruto? Y fíjense que el fruto dice que estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, que era el árbol que Dios les había dicho que no comieran de ese árbol, estaba en el medio del Edén, ¿no es cierto? Estaba en el medio en el lugar más vistoso, en el lugar, fueran para donde fueran, iban a pasar y lo iban a ver. Y casi podríamos decir, ¿y por qué Dios lo puso ahí en el medio del Edén? Justamente para probarnos. Cuando leemos la palabra de Dios y dice, ¿por qué Dios los metió al pueblo de Israel en el desierto? Dios dice clarito, dice, los puse allí para afligirlos, para probarlos y para ver qué había en su corazón. Así que fíjense cómo a veces hay distintas situaciones, distintas circunstancias que nos tocan vivir. Y uno podría decir, bueno, Dios, ¿por qué no me ayudás? ¿Por qué no me evitás que yo pase por esta situación? Algunos hemos pasado a lo mejor por situaciones de enfermedad que han estado en el límite de la vida y la muerte. Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, si de los rostros que estoy viendo, no quiero decir quién, pero veo 3 o 4 que han pasado por
ahí, el límite con la vida y la muerte. ¿Y eso por qué? Es justamente porque Dios podría haberlo evitado, pero sin embargo lo permitió para que nosotros pudiéramos pasar por un examen de fe, específicamente un examen de fe. Un examen que pone a prueba qué creemos, en quién está puesta nuestra confianza, quién es el Señor de nuestra vida, quién es el que gobierna nuestra vida. Porque el problema, volviendo al Edén y volviendo a Adán y Eva, que estaban ahí en ese árbol, frente a ese árbol, el problema de ellos fue justamente eso. No haber reconocido, en primer lugar, haber escuchado al diablo. A veces nos pasa que nosotros escuchamos al diablo. El diablo es padre de mentiras. Y en el mundo, si hay algo que anda dando vueltas, son mentiras. Hay un estratega militar del medioevo, Maquiavelo, si han escuchado por ahí el nombre, que decía esto, decía, miente, miente, que algo quedará. Fíjense en el pensamiento, ¿no? Miente, miente, que algo quedará. Bueno, la serpiente hizo eso, mintió y algo quedó. Y ese algo que quedó es justamente un pensamiento torcido, es la iniquidad, que sigue quedando y sigue estando en cada uno de nosotros, casi como una herencia maldita, pero también como algo que existe en nosotros para poder justamente provocar la mudanza y el cambio, que existe en nosotros para que nosotros podamos realmente vivir la experiencia de ser libres por la obra de Dios en nosotros, y una vez que Dios obra en nosotros, poder ser libres realmente del pecado y de la maldad, de esos malos pensamientos o de esos malos sentimientos, de esas malas acciones. ¿Me doy a entender? ¿Me explico con todo esto? Espero que sí. Pero, ¿cuál es la situación fundamental? Nosotros tenemos que tener muy en claro, en primer lugar, quiénes somos. No somos una piedra, no somos un árbol, una planta. Son distintos reinos, ¿me explico? El reino mineral, el reino vegetal. No somos un animal más de los que andan dando vuelta en la calle. A veces hay algunos que andan atrás de un volante también, pero nosotros no somos un animalito más. No somos del reino animal. Nosotros somos creación de Dios. Creados por Dios para ser sus hijos. Y Él nos ha dado esta vida en la que nosotros estamos transitando, y para poder vivir esta vida nosotros necesitamos la guía de Dios. Solos no podemos. Fíjense en lo que hizo el diablo, muy astuto, le dijo, así que Dios dijo que no coman de ese árbol. Y dijo, de cierto morirás. Y el diablo dice, no, no morirán. Y ahí, esa mentira, miente, miente, que algo quedará, esa mentira fue la que llevó a que ellos tomaran sus propias decisiones. Y uno de los problemas que nos pasa a todos, porque a todos, es que en primer lugar nosotros creemos que la sabemos. Segundo lugar, como creemos que sabemos, ¿vieron el árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Qué quería representar? Justamente que Dios era el que dictaba o el que enseñaba qué está bien y qué está mal. Desde el momento en que Eva y Adán toman la determinación de comer de la fruta, ellos empezaron a decidir qué estaba bien y qué estaba mal. Me pareció que la fruta era buena, dijo. Y ellos empezaron a decidir, y esa decisión los llevó justamente a apartarse de Dios. Entonces, primero escucharon al diablo, segundo, creyeron que ellos podían decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal, y tercero, se apartaron de Dios. Se escondieron, dice. Y al estar escondidos, empezaron a darse cuenta, sí, es cierto, empezaron a tomaron conocimiento de lo que estaba bien y el mal, de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero ¿saben cuál fue el problema? El diablo no les dijo que se iban a dar cuenta o que iban a conocer después de haber cometido el error. ¿Se dan cuenta? La diferencia está en el momento.
Si nosotros pudiéramos saber qué está bien y qué está mal antes de caer en el pecado, la cosa se soluciona porque decimos, bueno, vamos a optar por el bien, pero a Adán y Eva le pasó esto. Ellos se tomaron la atribución de determinar lo que estaba bien y lo que estaba mal y se dieron cuenta después. Después dice que se escondieron, después dice que se hicieron ropas con hojas de higuera, creo que eran, ¿no? O algo así, hojas. No debe haber sido muy cómodo tampoco. Pero fíjense en que ellos cometieron el error de haber oído al diablo, de haber, de alguna manera, haberse tomado la atribución de definir o de creer que definían lo que estaba bien y estaba mal, y de haberse apartado de Dios. Y entonces en esa manera de vivir, el resultado fue justamente que sí, se apartaron de Dios. Dios los sacó del Edén y ¿a dónde lo puso? Lo puso en la tierra. El Edén sí, seguía estando en la tierra, no es que estaba en otro planeta o en una nave espacial o en un satélite dando vueltas. No, no, también estaban acá en la tierra. Pero Dios los puso en un ámbito donde ahora iban a tener que sufrir las consecuencias, si se quiere, o de alguna manera ver el resultado de este camino que habían elegido. Y esto es muy importante porque nosotros estamos permanentemente eligiendo un camino por el cual transitar, pero no somos sabios, no sabemos lo que está bien y lo que está mal. Muchas veces nos pasa, yo escucho muchas versiones de esto, de que a veces le echamos la culpa a la gente joven, pero no siempre la gente joven, también hay gente grande que no quiere buscar a Dios, no quiere someterse a Dios y no quiere aceptar lo que Dios dice que está bien y lo que está mal. Y entonces deciden por sí mismos. Y así les va, es decir, cada uno será responsable de sus propios pecados. Hubo un momento en el que Dios planteó esto bien clarito. Había un tiempo en el que los padres comían uvas agrias y los hijos sufrían una enfermedad que se llamaba la dentera, o sea, se les caían los dientes, una cosa así. Y hubo un momento en el que Dios dijo, hasta aquí llegamos, a partir de hoy, cada uno, dice, los hijos nunca más sufrirán la dentera por causa de los padres. Y después, por si quedara alguna duda, lo aclaró, dice, a partir de hoy, cada uno será responsable de sus propios pecados. Así que, ¿por qué es importante o por qué de alguna manera traigo todo este tema? Porque estamos en este tiempo proclamando mudanza y proclamando mudanza de una manera especial, siguiendo a Dios en el camino que Dios ha predeterminado, predestinado para nosotros. Ahora, si nosotros no queremos seguir por el camino que Dios ha mostrado, y seguramente vamos a quedar expuestos a cuanta maldad hay en el mundo. Pero si nosotros seguimos el camino que Dios nos ha indicado, vamos a poder ser beneficiados justamente por la protección de Dios y la guía de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros caminar por ese camino? Necesitamos, en primer lugar, acercarnos a Dios. Así como en algún momento el ser humano se apartó de Dios, nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Y uno, por ahí a lo mejor podríamos decir, bueno, pero si yo estoy cerca de Dios. La pregunta sería, ¿estás seguro? Pensalo. ¿Qué tan cerca de Dios estamos? No, si yo los domingos voy a la iglesia. Bueno, ¿y es suficiente? No, pero yo leo todos los días una porción de la palabra. Bueno, ¿y la entendés? Y si la entendés, ¿la ponés en práctica? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de Dios?
es necesario que nosotros nos mudemos. ¿Y de qué? ¿A qué se refiere esa mudanza? Es justamente lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando Nicodemo, uno de los sabios de la época, se acercó y le dijo, bueno, pero ¿qué tengo que hacer yo? Y Jesús le dijo clarito, es necesario nacer de nuevo. Para nacer de nuevo, ¿qué había que hacer primero? Había que morir. O sea, nadie puede nacer de nuevo si no se muere antes. Por eso es un símbolo de morir y nacer de nuevo el bautismo. Pero más allá del símbolo, el problema, o mejor dicho, lo interesante está en que ese símbolo sea una realidad. Que no sea una hipocresía. Algo hipócrita era aquello que interpretaban los actores en un teatro. Interpretaban una obra, a lo mejor uno hacía de villano, pero no era villano el actor interpretaba un papel de villano, otro era el héroe. Habían teatros en la época medieval donde, claro, como la mujer no existía, entonces no podía ser una actriz, y no habían actrices, habían actores, hombres que se disfrazaban de mujeres y ¿vieron la película Shakespeare? Bueno, eso es lo que pasaba. Pero no eran mujeres, eran hombres disfrazados de mujeres que interpretaban un papel. Algunos interpretaban el papel de rico, de rey, otros interpretaban el papel de mendigo, otros interpretaban el papel de un caballero. Pero el tema no es interpretar un papel, el tema es quién soy, quiénes somos. Me explico con esto, me doy a entender, cada uno de nosotros tiene una vida por delante, cada uno de nosotros está viviendo. Pero ¿cómo vivimos? ¿De qué manera vivimos? El tiempo de mudanza es justamente tiempo para proclamar que nosotros abandonamos una vida sin Dios para mudarnos a una vida con Dios. Nosotros lo hacemos voluntariamente. ¿Saben? Esto también es muy importante. Si hay algo que Dios quiso hacer es perfeccionar este pacto, esta unión con nosotros, sus hijos, a través de un amor puro. Y el amor puro es el amor voluntario. El amor, mucho más que un sentimiento, vieron que a veces uno dice, bueno, el amor es un sentimiento. ¿Saben qué? El amor no es un sentimiento, es un acto de voluntad. Yo decido amar, como también decido odiar. Como también puedo decidir dejar de odiar y perdonar. Pero el amor es un acto voluntario que nos une a alguien. Yo hace 38 años decidí voluntariamente unirme a mi esposa. Y ella decidió voluntariamente unirse a mí. Que pueden haber habido muchachos, en aquel entonces 20 años teníamos, así que muchachos y chicas, ¿no? Que puede haber habido algún muchacho más lindo que yo, puede ser, seguramente. Que puede haber habido uno más alto, por lo menos, seguro que más alto debe haber habido. No sé si más delgado, porque en aquel entonces yo tenía unos kilos menos, era más. Pero ella decidió amarme. Decidió amarme. Y lo ha sostenido, gracias a Dios, y en eso me salvé. Lo ha sostenido hasta el día de hoy y lo sigue sosteniendo, creo, es así. Y yo lo sigo sosteniendo. Yo me casé con una mujer de 20 años. Y estoy casado con una mujer de 58 años. Y lo sigo sosteniendo, porque sigo decidiendo voluntariamente amarla. Pudiendo amar a lo mejor, por decir algo, no sé quién me va a dar bolilla, pero pudiendo amar a otras mujeres que puedan ser más lindas que ella, o más alta que ella, pero para mí no hay otra mujer más linda ni más alta, para mí es ella la que existe y la única que en mi corazón tiene cabida. Porque yo decidí voluntariamente que esto sea así. Amén, dijeron por ahí. Porque yo decidí voluntariamente que esto fuera así. Y la relación con Dios es también una relación de amor. Y es una relación voluntaria. Y cada uno de nosotros puede decidir mudarse o no mudarse. ¿Me explico con esto? Por eso es importante buscar a Dios para tener sabiduría
y apartarnos de la iniquidad, de los pensamientos torcidos y poder alcanzar algo que se llama revelación, que es el resultado de estar en comunión con Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, es decir, común unión, estamos unidos a Dios, nosotros experimentamos algo que es precioso, que es poder decir, darse cuenta de algo. Darse cuenta de algo. Oh, mirá, estaba ahí y no lo veía. Estaba ahí y no lo veía, y ahora que me lo muestran, lo veo. Eso es sabiduría de lo alto. Y eso viene a través del Espíritu Santo. La única manera, el único camino para poder alcanzar la revelación de Dios y es justamente estar en una relación de amor con Dios. Fíjense, perdonen que voy a mirar un poco un apunte, pero dice algo que me impactó, dice, Proverbios 8:13 dice, el temor de Dios es aborrecer el mal. Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si hacemos el camino inverso, podemos decir que aborrecer el mal es la señal de que tenemos amor a Dios. ¿Me explico? Si nosotros aborrecemos el mal, y cuando digo el mal hablo de Satanás y todos sus demonios y aún hasta de la maldad que hay en las personas, por eso de que miente y algo quedará, pero si aborrecemos el mal, es la mejor señal de que nosotros tenemos amor por Dios. Pero es ese amor reverencial, es ese amor santo, es ese amor que habla la Biblia, dice el temor de Dios. Pero no es un temor de miedo, es un temor de respeto. Vuelvo a empezar. Si aborrecemos el mal, es la mejor señal de que tenemos ese amor respetuoso, ese amor santo hacia Dios, puro, reverencial. Y si tenemos ese amor hacia Dios, dice ahí lo que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si tenemos ese temor, ese amor a Dios, entonces ya por lo menos adquirimos el principio de la sabiduría y entonces recibimos revelación. No sé si me explico, pero es muy importante que la relación con Dios nos va a llevar a la sabiduría que necesitamos para poder vivir y para poder alcanzar la vida eterna. Fíjense en lo que significa, por ejemplo, recibir una revelación de parte de Dios. Nosotros cuando hablamos de mudanza, hablábamos justamente año de mudanza y todos estos pasos, pasar de la dificultad a la respuesta, de la comodidad al compromiso. Y vuelvo a insistir en que esto fue realmente revelación de parte de Dios, porque hay otro mensaje allí. Y se los vuelvo a recordar, yo ya alguna vez lo dije, pero se los vuelvo a recordar para que quizás a lo mejor ustedes no estaban. Lean bien lo que dice ahí. Lean lo que dice en la columna de la derecha. Fíjense, y yo se los traduzco, sigan las palabras. La respuesta al compromiso y a la obediencia es la conquista de la verdad y la posesión de lo divino. ¿Les gusta? Lo vuelvo a leer. La respuesta al compromiso y la obediencia es la conquista de la verdad y la posesión de lo divino. Dios nos está guiando, Dios nos está mostrando un camino, Dios nos está señalando un camino para poder llegar a esa comunión perfecta con Él. No lo desperdiciemos, sigamos buscando, sigamos encontrándonos con Él, sigamos pidiéndole sabiduría de lo alto, sigamos postrándonos a sus pies para que realmente Él nos ilumine y nos enseñe los secretos revelados del cielo, porque no somos de la tierra, somos del cielo, somos hijos de Dios. Hemos sido creados para vivir eternamente en el reino celestial y allí es nuestro destino. Y es por eso que Dios ha hecho todo lo que hizo. Por eso Dios ha traído salvación. Y se acuerdan que el domingo pasado hablaba el pastor Horacio
de salvación como algo que es un continuo, que es algo permanente, algo que se va dando, es un proceso que sirve para nuestro presente. Nosotros vamos siendo salvados por Dios del pecado y de la tentación en la medida en que estamos unidos a Él en un pacto de amor y en la medida en que somos obedientes a Él. Si no hay una obediencia a Dios, no hay salvación. Si no hay una obediencia a Dios. ¿Saben qué? Esto es una de las cosas que más cuesta en las charlas a veces de consejería. La gente no quiere obedecer a Dios. La gente conoce que Dios existe, la gente conoce que Dios es todopoderoso, que Dios le ofrece, le ha regalado la salvación y así todo no quiere obedecer a Dios. Una vez hace mucho tiempo los chicos de la iglesia acá llevaban alimento a los lincheras que estaban en la calle y uno de ellos realmente se mudó porque salió de la calle y hasta los chicos le habían conseguido, él tenía una jubilación, o sea que algo tenía, pero le habían conseguido administrar bien esa jubilación, habían conseguido una habitación alquilada para poder vivir y no le faltaba comida, no le faltaba ropa. Al poquito tiempo, pero ahí a la semana, a las 2 semanas lo vimos de nuevo en el Hotel Comahue, ahí abajo, no porque se hospedara en el hotel, sino porque estaba hecho un linchera de nuevo. Y lo trajimos de nuevo y cuando estaba acá, ¿saben qué dijo? Y cuando le preguntamos, pero ¿por qué? Y dice, ¿sabes qué? La jaula puede ser de oro, pero yo me vuelo, dice. Y es muy doloroso escuchar a una persona que pueda decir eso, porque la persona está declarando una independencia de Dios mortal. Una independencia de Dios mortal. Y esto lo traigo a colación porque muchas veces nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros que por distintas circunstancias nosotros nos declaremos independientes de Dios. Y eso nos va a costar caro. Eso nos va a costar caro. Quizás fíjense que tengo un montón de apuntes acá, no los he leído porque realmente estoy guiado diciendo lo que el Señor quiere que diga, no sé, pero prestemos atención, tengamos cuidado. No seamos necios, sino que seamos sabios. Y la sabiduría que necesitamos para poder vivir eternamente no es la sabiduría de este mundo, ni tampoco es nuestra propia sabiduría, es la sabiduría de Dios, la revelación que viene de lo alto, justamente la verdad que nos da la posesión de lo divino. Y esa sabiduría, esa revelación, tiene nombre, se llama Jesucristo, el Señor. No es un concepto, no es una idea, no es un pensamiento, no es un razonamiento, es una persona, Jesucristo, que ha decidido para nuestra salvación, para nuestro beneficio, ha decidido manifestarse en este tiempo como un espíritu, el Espíritu Santo. Y Él se manifiesta de esa manera. Fíjense qué interesante lo que dice en 2 Corintios 3, 17. Todo este capítulo es muy interesante porque habla justamente de una vida guiada por Dios, una vida que es carta abierta, dice, para que los que vean sus vidas puedan ver realmente la obra de Dios en ustedes. La pregunta sería, ¿somos cartas abiertas? ¿La gente ve en nosotros una obra de Dios, un milagro de parte de Dios? Muchos cuentan a veces, dicen, mirá, en lo que yo andaba metido, en la persona que yo era antes, mis amigos me encuentran y dicen, che, pero realmente estás cambiado, ¿qué te pasó? Y ahí se da la oportunidad de poder decir, mirá, esto es lo que Dios ha hecho en mí. Vos estás viendo un milagro de Dios. Y hay algunos que dicen, y los amigos le dicen, sí, la verdad que es un milagro de Dios, porque lo que eras antes y lo que sos ahora. También este capítulo 3 habla de un pacto que es en el Espíritu.
Y eso en el espíritu, no estamos hablando de una sesión espiritista, estamos hablando de un pacto en la manifestación. Un pacto es una unión, un matrimonio, un casamiento, una alianza, una unión. En el espíritu, es decir, en la manifestación actual de Dios, de Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Y fíjense qué interesante, porque dice en el capítulo 3, versículo 17, pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si de alguna manera queremos traducir esto que dice, el Señor es el Espíritu, podríamos encontrar una traducción más o menos rápida que podríamos decir, bueno, el que manda es el Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo es el que manda, entonces allí hay libertad. Pero si profundizamos un poco más en el espíritu de la letra, es decir, lo que quiso decir aquí el apóstol Pablo, está diciendo que el Señor no está hablando de algo etéreo, sino que está hablando específicamente de Héctor, por ejemplo. Héctor es Él. Pablo nos está presentando a Jesucristo en la manifestación actual, que es el Espíritu. ¿Me explico con esto? Perdóname, Héctor, que te señalé. Pero Pablo nos está presentando a una persona, nos está presentando a Dios, que es Jesucristo, que es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, donde está Jesucristo, donde está Dios, allí hay libertad. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es hacer el camino a la inversa. Presentarnos delante de Dios, decirle voluntariamente que lo amamos y que como lo amamos, lo respetamos y guardamos esa actitud de respeto, de obediencia, de temor santo, de reverencia, y que como lo amamos, lo obedecemos y lo reconocemos y le pedimos sabiduría para mudarnos y para abandonar el pecado y la iniquidad que hay en nosotros. Y entonces sí, podemos decir que somos sus discípulos. ¿Me explico? Creo que Dios nos ha querido dar esta palabra para que podamos entender dónde está la libertad. ¿Dónde está la libertad que nosotros tanto buscamos? Lo que el ser humano perdió en Adán y Eva cuando de alguna manera obedeció a Satanás y quedó esclavo del pecado, lo que el ser humano está buscando como esclavo es la libertad, y todos seguimos buscando la libertad. Inconscientemente tenemos en nosotros la necesidad de ser libres. Lo que no alcanzamos a entender porque estamos ciegos, como dice acá, hay un velo que nos tapa los ojos, pero que nosotros cuando aceptamos a Cristo, ese velo se corre y entonces empezamos a ver con claridad y podemos descubrir algunas revelaciones que nos ayudan a avanzar en nuestra comunión con Dios. Nosotros necesitamos alcanzar la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad del pecado, la libertad de la esclavitud. ¿Y cómo alcanzamos la libertad? Es justamente asumiendo voluntariamente un pacto, una unión, una alianza con Dios y diciéndole a Dios, Dios, te amo. Pero no solamente con eso no alcanza, lo que necesitamos es sabiduría. Entonces, diciéndole a Él, Dios te amo, le pedimos sabiduría. Es decir, cuando decimos Dios te amo, nos estamos sometiendo a Él. Necesitamos estar sometidos voluntariamente y totalmente y absolutamente. No puede haber en nosotros un porcentaje de nuestra vida que no esté sometida a Dios. Tenemos que ir gradualmente en este camino, en este proceso de salvación, avanzando y renunciando al pecado, renunciando a la maldad, renunciando justamente a toda esa esclavitud y buscando a Dios en todos nuestros actos, en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras preguntas y pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, que realmente podamos recibir revelación y que cada vez que recibamos revelación
no solamente nos quedemos mirando un apunte que sí, está muy interesante, la verdad que tiene mucha sabiduría, sino empaparnos de eso y hacerlo práctico en nuestra vida y vivir de esa manera. Y vivir de esa manera, vivir guiados por el Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Nosotros necesitamos eso. Así que qué importante es poder pedirle a Dios, y cierro con esto, como para que nos asustemos un poco. En Deuteronomio 30:15 dice así: ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte. Perdonen que le pongo un poco de risa, pero esto es demasiado serio como para... Es muy fuerte, pero lo tomamos bien, ¿no es cierto? Lo tomamos como algo importante, como algo fundamental para nuestra vida. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Y más adelante en el versículo 19 dice: hoy te he dado a elegir entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra por testigos de la decisión que tomes. Y acá como una exclamación dice: ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Y en el versículo 20 cierra diciendo: puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esta es la clave para tu vida. Más clarito, lo vuelvo a leer. Puedes elegir esta opción al amar, obedecer y comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esta es la clave para tu vida. Les dejo con este pensamiento que Dios me venía carcomiendo de hace un tiempo, hasta que Horacio me pidió que tuviera la palabra hoy, y ahí me di cuenta que para esto era, seguramente, ¿no es cierto? Pero quiero realmente pedirles que tengamos en cuenta el mensaje de Dios y la intención de Dios para darnos este mensaje. Dios nos ama y Dios está preocupado por nosotros y por nuestra salvación. Y Dios quiere ayudarnos, quiere darnos sabiduría y revelación, y está en nosotros el tomar la actitud correcta. Amar a Dios voluntariamente, someternos a Él, comprometernos firmemente con Él y buscar la llenura, podríamos decir, del Espíritu Santo. Eso de la llenura es una comunión perfecta, o sea, una comunicación constante y perfecta con Dios. Dios quiere bendecirnos, inclusive para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Te bendeciré y serás bendición. Oramos, ¿qué les parece? Sería lindo que cada uno de ustedes pudiera levantar una oración. Pónganse de pie si quieren. Vamos a cerrar esto quizás de una manera especial, diferente. Quizás el Señor quiere también que podamos darle un ambiente espiritual a la oración. Y una cosa que nos hace bien a veces es expresar lo que ha quedado en nuestro corazón. Y la mejor manera de poder expresarlo es justamente en la oración, de decirle a Él realmente lo que sentimos, lo que pensamos. Inclusive si tenemos dudas. Señor, esto que escuché no lo alcancé a entender, por favor, dame sabiduría, dame revelación. O quizás ir un poquito más atrás y decir, bueno, hoy me doy cuenta de que estoy viniendo a la iglesia, pero necesito acercarme a Dios. Necesito entrar en contacto con Dios y pedirle a la manifestación actual de Dios, el Espíritu Santo, que es Dios. Pedirle, Señor,
Dice tu palabra que vos sos el Espíritu. Y hoy, Señor, queremos tomar esta palabra como una señal para nuestras vidas. Porque queremos estar unidos a vos y la forma de estar unidos es a través de tu Espíritu Santo. Por eso ahora abrimos nuevamente nuestro corazón, Señor, y queremos pedirte que llenes todo nuestro ser de tu Espíritu Santo. Te pedimos perdón porque a veces no lo hemos abierto nuestro corazón y vos has estado esperando y golpeando la puerta y nosotros no abrimos. O te pedimos perdón también porque a veces abrimos, pero muy poquito, como para preguntarte qué querés. Y a veces ni te preguntamos qué querés. A veces miramos, vemos que sos vos y cerramos la puerta. Te pedimos perdón porque aún a veces abriendo la puerta y dejando que entres, solamente te permitimos entrar así al living, a la primera habitación de nuestra casa, pero no permitimos que habites con nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Hoy nos damos cuenta que te necesitamos. Que sin vos nuestra vida es un error. Que necesitamos de vos, Señor, y de tu sabiduría para poder vivir esta vida y salir aprobados. Que necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo para poder ser exhortados cada vez que nos equivocamos o somos rebeldes. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestra rebelión, por nuestros pecados, por nuestra iniquidad. Y queremos ser libres. Realmente hay en nuestro corazón una necesidad tremenda de ser libres. Nos damos cuenta cada vez que nos enfrentamos al pecado y caemos, Señor. Gracias por permitirnos acercarnos a vos después de haber caído y gracias por comprendernos, por mirarnos y una vez más dar vuelta a la página y empezar de nuevo. Gracias, Dios. Gracias porque sos bueno, porque nos amás, porque sos misericordioso y porque teniendo tanto poder decidiste perdonarnos antes que condenarnos. Queremos alabarte, adorarte, bendecirte y entrar en esta comunión con vos, Señor, a través de la adoración. Si hay algo que podemos hacer para poder mostrarte nuestro amor voluntario e incondicional y nuestra sujeción, es alabarte y adorarte y agradecerte. Por eso, Señor, queremos en esta mudanza que estamos experimentando, levantar nuevas tiendas, nuevos edificios, nuevas casas. Y que nuestra casa sea casa de oración, Señor, y casa de adoración a tu nombre, de reconocimiento a tu grandeza, a tu poder. Señor, nuestro corazón es tu casa y queremos vivir de esa manera, alabándote y adorándote y dándote gracias. Gracias por tu palabra. Señor, nos aferramos a ella. Dice tu palabra que donde está el Espíritu, allí hay libertad. Gracias, Señor. Dejamos todo esto en tus manos y te pedimos especialmente por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Y así, Señor, todas las generaciones que vienen, porque queremos que ellos también sean libres, Señor. Sí, Señor. Te bendecimos, Dios, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.